Y yo quiero que usted traiga a memoria, que se imagine a Jesús. Imagínese por un momento, por 5 o 10 segunditos, yo quiero que usted se imagine a Jesús. ¿Cómo se imaginaría usted a nuestro Señor? Piense ahí, medite. Señor, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de estar acá en este lugar. Gracias por darme el privilegio, Señor, en esta noche de compartir tu palabra. Señor, gracias porque por tu palabra me has hablado primeramente a mí, Señor, pero que también tú hables en esta noche, Señor, a cada hermano que se encuentra acá reunido, Señor. Padre, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como usted ya se imaginó a Jesús, ¿cierto? ¿Quién se atreve y me dice a ver cómo se lo imaginó? ¿Cómo? Se lo imaginó en la cruz. ¿Cuántos se lo imaginaron en la cruz? ¿Cuántos se lo imaginaron predicando el evangelio por allá? Quizás de pronto muchas veces nosotros luchamos, porque dice que cuando alguien le dice que se imagina a Jesús, muchas veces como desde pequeñito hemos visto las imágenes tradicionales, muchas veces no lo imaginamos así, de pelo largo, ¿cierto? De ojos arcos. Pero en esta noche el Señor trae un mensaje para tu vida y el texto del mensaje es el siguiente, el título: de una noche oscura a un encuentro con el resucitado. De una noche oscura a un encuentro con el resucitado. Y yo quiero que lean ahí en Efesios capítulo 6, los textos los vamos a estar acá colocando en la pantalla para que si de pronto usted no trajo su Biblia, usted pueda seguir con nosotros en la historia de esta noche. Amén, ¿ya lo tienen? Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, verso 13. Sí. ¿Quién lo quiere leer? Alguien que tenga así una voz fuerte, que lo lea para todos. Amén, ¿ya lo tienen? ¿No se animan? Entonces vamos a leerlo, yo lo quiero leer a favor de ustedes. Efesios capítulo 6, verso 13 dice de la siguiente manera: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho, poder estar firmes. Esta versión dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero hoy no vamos a hablar de la armadura de Dios, no se preocupe, que muchas veces la hemos escuchado acá. Hoy vamos a hablar acerca del día malo. Y a través de la historia hemos visto muchos hombres de Dios que han tenido un día malo o una noche oscura. Y quizás de pronto tú y yo muchas veces también nos hemos encontrado en una noche oscura o en un día malo. Y entonces yo quiero que vamos a ver dos personajes. El primero era Job. Y Job capítulo 1 verso 20 dice de la siguiente manera. Todos nos conocemos la historia, entonces la quiero parafrasear para todos. Y dice que Job en el mismo día perdió a sus hijos, perdió todo su sustento económico, o sea, todas sus finanzas se cayeron. Pero no solamente sus finanzas se cayeron, sino que también el enemigo atacó su cuerpo con una gran enfermedad. Y entonces yo creo que esa fue una noche súper oscura para Job. Pero cuando usted ve al libro de Job y usted lee ahí en Job capítulo 1, el verso 20, dice de la siguiente manera, dice, hubo un hombre en la tierra, el 20 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Dice, y el Señor dio, y el Señor quitó, pero bendito sea el nombre del Señor. Job en su noche más oscura, en el día más malo de la historia que yo he podido ver en la Biblia, Job se postró y adoró. Y entonces, cuando usted ve la historia, usted ve que Dios tenía en muy buena estima a Job. ¿Sabe? Cuando Dios habla acerca de Job, dice que era un varón temeroso de Dios. Dice que era un varón apartado del mal, ¿cierto? Unas versiones dice que era un varón perfecto.
En otras dice que era un varón intachable, ¿cierto? Y el enemigo vino esa noche y le hizo esa noche bien oscura. Pero aunque fue una noche muy oscura para Job, Job dice que se postró y adoró a Dios. Y entonces muchas veces tú has tenido noche oscura y yo también he pasado por momentos difíciles. Pero yo quisiera que mi actitud en ese momento difícil hubiera sido la actitud que tuvo Job. Pero desafortunadamente no fue así. También vemos otro hombre en la Biblia, en 2 de Samuel capítulo 11, verso 1 y verso 2. Y era el rey David. Y dice la palabra del Señor que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Pero el rey esa vez no quiso salir a la guerra, sino que manda a su capitán. Y dice que se quedó en el palacio, ¿cierto? Como que se levantó un poquito tardecito y se empezó a pasear en la azotea. Y luego usted conoce la historia, que vaya si se le vino una noche muy oscura, ¿cierto? Porque era el tiempo en que los reyes debían salir a la guerra. Y en cambio el rey estaba buscando lo que no se le había perdido. Y quizás muchas veces tú y muchas veces yo, ¿cierto? Cuando es tiempo de guerra, cuando es tiempo de orar, cuando es tiempo de buscar del Señor, muchas veces nos encontramos como David, levantándonos tarde y yéndonos a caminar a la azotea. Pero en esta noche Dios quiere hacer un llamado a tu vida y quiere hacer un llamado a mi vida de cómo debemos comportarnos en esos días oscuros, en esos días malos, en esas noches oscuras. Y entonces vamos a través de la vida de un hombre. Dice Pedro y su noche oscura. Y yo quiero que usted me acompañe a Marcos capítulo 14, el verso 26. Marcos es fácil de encontrar, es el libro que sigue ahí adelantico de Mateo. Marcos capítulo 14. Amén. Cuando lo tienen dicen amén, bien fuerte para saber que me están siguiendo. Marcos capítulo 14, verso 26. Amén. Y dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y sigue diciendo el versículo: entonces Jesús les dijo, esta noche todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Entonces Dios hace un llamado a sus discípulos. Dice que se habían reunido en el aposento, habían compartido la cena y luego Jesús está ahí entre sus amigos, entre sus discípulos, y Jesús les dice de esta manera: hoy todos ustedes se van a escandalizar de mí, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y entonces sigue la lectura diciendo el 28, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Dice, y todos decían lo mismo. Entonces Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, viene una noche muy oscura, porque van a herir al pastor y las ovejas van a ser dispersas, y ustedes se van a escandalizar de mí. Y entonces Pedro, como era un poquito así como atrevido, le dijo, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Y Pedro confiaba mucho en él. Hermano, y tenga cuidado cuando usted confía mucho en usted. Tenga mucho cuidado, hermano, cuando usted es como Pedro. Pedro decía, Señor, aunque todos te abandonen, yo a usted no lo abandono. Y si me toca ir a la cárcel, voy. Y si me toca morir, muero.
Y Pedro estaba pensando que el Señor le iba a decir, uy, qué bueno, Pedro. Pero el Señor miró a Pedro y le dijo, Pedro, no. Hoy antes de que el gallo cante 2 veces, ya tú me habrás negado 3. Y el Pedro insistía. Y hay un versículo, no lo busque, yo lo quiero leer a favor de ustedes. En Proverbios 3, 5, 8 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y yo creo que Pedro no se sabía el versículo, porque Pedro confiaba mucho en sus capacidades. Pedro confiaba mucho en la actitud que tenía, porque era aventado. Hay veces le salían las cosas bien, otras veces no le salían tan bien. Un día le dijo, Señor, Jesús dijo, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro se aventó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bien, Pedro, pero te lo reveló fue mi Padre que está en el cielo. Pero otro día estaba por allá diciéndole a Jesús que no necesitaba que fuera a la cruz. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Porque se aventó, y muchas veces cuando usted se avienta, las cosas le salen bien. Pero otras veces no salen tan bien. Entonces, como dice la Escritura, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jesús había advertido no solamente a Pedro, sino a los otros discípulos sobre la noche oscura. Y en Lucas 22, 31, 32 dice, le dice a sus discípulos, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he orado, Pedro, para que tu fe no falte. Hermano, y no solamente el enemigo está pidiendo a Pedro y a los discípulos para ser zarandeados, hermano. El enemigo cada día está ya insistiendo, hermano, para que Dios le dé el permiso para él venir a zarandearlo. Pero ¿sabe qué, hermano? Jesús oró por Pedro y de Pedro, yo he orado por ti, para que tú cuando seas zarandeado, para que tú cuando me niegues y vuelvas, puedas restaurar a ese grupo, puedas venir y ser cabeza, puedas venir y ser líder de esos otros. Pero ¿sabe qué, hermano? Pedro no entendía, él no comprendía, él seguía confiando en sus capacidades, él seguía confiando en que él lo podía hacer a su manera. Hermano, tú y yo muchas veces pensamos que podemos seguir a Dios y podemos servir a Dios a la manera de nosotros. Pero el Señor te quiere decir en esta noche a ti y me quiere decir a mí que muchas veces no es a nuestra manera. Porque va a llegar una noche oscura, hermano. Todo cristiano va a pasar una noche oscura. Todo cristiano va a tener un día malo. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Pedro, yo he orado por ti para que cuando venga ese día malo, tú te puedas levantar. Y entonces Jesús no solamente ora por Pedro, Jesús también ora por ti. En Juan capítulo 17, verso 20, 23 dice, Señor, no oro solamente por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos. ¿Y sabes quiénes son esos? Eres tú y soy yo, los que hemos creído por la palabra del evangelio que predicaron los apóstoles. Pero Jesús también está orando por ti y Jesús también está orando por mí para que nuestra fe no flaquee, para que nuestra fe no falte, para que cuando venga el momento de la prueba, de la dificultad, usted pueda estar ahí firme y seguro. Y quizás tú y yo muchas veces, como el apóstol Pedro, quizás muchas veces nos hemos resbalado y quizás muchas veces hemos tenido noches oscuras. Y yo quiero que usted me acompañe ahí a Lucas capítulo 22. Y dice, Pedro en su noche más oscura seguía a Jesús de lejos. Hermano, llega la turba donde estaba Jesús. Llega la turba a atraparlo, a agarrarlo. Llega el que lo había de entregar, Judas Iscariote.
Pero antes de ir allá al Monte de los Olivos, me pasa algo, yo veía algo especial. Hermano, dice que Jesús los mandaba a predicar el Evangelio. Y cuando los mandó a predicar el Evangelio, Jesús les dijo, no lleven alforja, no lleven dinero, no lleven bolsa, no se preocupen, yo proveo. Pero esta noche, hermano, pasa algo diferente. Jesús dice, el que tenga bolsa, que la lleve. Y el que no tenga espada, venda su capa y compre una. Y yo no podía entender, y yo decía, Señor, ¿qué pasa aquí? Primero les dijo, vayan tranquilos que yo respondo. Y después les dice, si no tiene espada, venda su capa y compre una, hermano. Y yo le quiero decir a usted en esta noche de parte del Señor, hermano, si usted no tiene espada, venda lo que tenga que vender y compre una. Porque en el día oscuro, en el día malo o en la noche oscura, hermano, vaya, usted va a necesitar esa espada. Porque esa es la que lo va a defender. Esa es la que va a traer la fe que su corazón necesita para pasar la prueba. Y entonces los discípulos dijeron, Pedro dijo, Señor, aquí tenemos dos. Y Jesús dijo, con esas dos bastan. ¿Usted sabía que Jesús le salvó la vida a Pedro? ¿Usted sabía que Jesús allá en el huerto, allá cuando lo capturaron, Jesús le salvó la vida a Pedro? ¿Sabes a qué se exponía Pedro? Donde lo hubieran demandado por haber mochado esa oreja, hermano. A la crucifixión. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Cuando Pedro sacó la espada y le mochó la oreja ahí a ese siervo del sacerdote, Jesús tomó la oreja, se la puso al soldado o al que se la habían cortado, y ya no habían pruebas para inculpar a Pedro. Ya no lo podían inculpar, porque ya no habían orejas mochas. ¿Y sabes qué dice la Escritura, hermano? Que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, tomó el acta de decretos que te era contraria y la exhibió públicamente en la cruz y la borró, hermano. Usted ya no es deudor del pecado, porque Cristo cogió esa acta de decretos como esa oreja y la puso, y ya no va a haber nada que te pueda acusar. Porque ya no hay acta de decretos contraria, porque Cristo la exhibió en la cruz y la borró, hermano. Y entonces Pedro, aunque había dicho que él quería, hermano, de todos los que habían ahí, 12, el único que usted sigue cuando lee la historia, que usted ve que él sigue como que ahí, y de pronto no de cerquita, porque, ¿cierto? Dice la Escritura que cuando a Jesús lo llevaron allá, dice que Pedro le seguía de lejos. Él quería ser fiel a su palabra. Él tenía en su corazón, en verdad, si tenía que sufrir. Pero sigue diciendo la Escritura, procura acercarte a Jesús en la noche oscura, porque de lejos de seguro le vas a negar. Procura que en la noche oscura, hermano, acérquese al Señor. Porque si hacemos como Pedro, que lo seguimos así de lejitos, de seguro, hermano, usted le va a negar. Y de seguro yo le voy a negar. En el momento más oscuro, dice, en el momento más difícil, más oscuro, Jesús se ve. Y en Lucas capítulo 22, verso 60, yo quiero leer la historia para que... Lucas capítulo 22, verso 60. Amén, ¿lo tienen? Si no lo tienen, lo leen ahí. Y dice, pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué me hablas. Y al instante, estando él todavía, cantó el gallo. Dice, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro la palabra del Señor, como había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces.
Hermano, la historia dice que Pedro estaba ahí como de lejitos y como que era una noche fría, porque Pedro como que sintió frío y se quiso abrigar en una fogata que habían hecho. Y él se acercó a la fogata, hermano, y alguien lo reconoció y le dijo: tú estabas con él. Y como que lo cogieron fuera de base y él dijo: yo no soy, me estás confundiendo. Y luego como que él se aparta de ahí, se va a otro lugar y llega otra persona y lo reconoce y le dice: ¿cómo que no? Tú estabas con él, yo te vi. Y él dice: estás equivocado, de seguro que me estás confundiendo. Y se va por allá a otra parte, hermano, y como que él habló. Y otro le dice: aún tu manera de hablar te delata. Y él maldijo que no lo conocía. Y el gallo canta, hermano, pero dice que como estaba cerca, dice que el Señor volteó y vio a Pedro. Dice que el Señor volteó y vio a Pedro. Y yo no sé si Pedro vio al Señor, pero dice que cuando Pedro negaba al Señor, canta el gallo, Jesús miró a Pedro y quizás Pedro se encontró con la mirada de Jesús. Y Pedro se acordó de la palabra que Jesús le había dicho. Y dice que salió de ese lugar y fue y lloró amargamente. Hermano, cuando usted está en el momento más oscuro de su vida, Dios te ve. Sus ojos, dice la palabra, que están puestos sobre los fieles de la tierra. Y dice que sus oídos están atentos a sus oraciones. Y Pedro se fue y lloró amargamente, porque no solamente había dejado al Señor, sino que le había negado. Los otros hicieron un poquito menos mal, porque los otros solamente le dejaron, porque dice la Escritura que todos le dejaron. Pero Pedro no solamente le dejó, sino que le negó. Y hermano, usted y yo hemos tenido noches muy oscuras, pero que en la noche oscura que usted tenga de ahora en adelante, hermano, usted tenga presente algo, y es que Dios le ve. Y Dios no estaba mirando a Pedro con ojos así como rabiosos, diciéndole: no, yo creo que Pedro se encontró con la mirada más tierna, con la mirada más misericordiosa que Pedro había visto en su vida. Porque Jesús lo hubiera podido juzgar, pero no lo juzgó. Jesús le hubiera podido decir tantas cosas. Jesús le hubiera podido decir: Pedro, te lo dije. Pero Jesús sencillamente lo miró con su rostro de misericordia, como el rostro con que te mira a ti y me mira a mí cuando nos equivocamos. Porque muchas veces juzgamos con ligereza a Pedro, pero muchas veces tú y yo, en una situación que de pronto no está en riesgo nuestra vida, quizás también le hemos negado. Quizás también hemos dicho: no lo conozco, yo por allá no he ido, a esa iglesia no, yo voy a otra. Pero hermano, aunque Pedro pasó muchas noches oscuras, y yo no creo que solamente fue esa noche. Aquí, ¿cuántos han tenido decepciones amorosas? Alce la mano sin pena, ¿cierto? Hermano, yo he tenido decepciones amorosas, ¿cierto? Más cuando estaba joven. Hermano, y por allá una vez me dieron tan duro, hermano, pero tan duro, que hermano, yo pensé que no iba a sobrevivir. Y pasó la primera noche, hermano, y fue dura. Y después la otra, y fue más dura, hermano. Pero ¿sabe qué? Si a la tercera usted no se muere, resucita, hermano, no se preocupe. Si a la tercera noche oscura usted no ve luz, hermano, no se preocupe, que Dios lo tiene para cosas grandes. Pero Pedro, hermano, la primera noche que le negó fue una noche muy oscura. Y Pedro se desaparece de la historia. Usted sigue el relato y como que los discípulos se perdieron, todos se desaparecieron, pero los días continuaban. Y pasó el primer día de la muerte de Jesús, el segundo día. Y dice que al tercer día, unas mujeres fueron al sepulcro. Unas mujeres fueron al sepulcro a ungir a Jesús.
Y estas mujeres como que fueron de madrugada. Y está en Marcos capítulo 16, verso 7. Estas mujeres van a la madrugada a ungir el cuerpo de Jesús. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, hermano, el verso 7. Dice de la siguiente manera. Dice que el relato es que estas mujeres van el domingo y están preocupadas porque quieren ungir a Jesús como se usaba en ese tiempo, pero que habían puesto una piedra inmensa y entonces ellas están preocupadas por quién iba a quitar la piedra. Pero cuando ellas llegan, hermano, no hay piedra en el sepulcro. Y ellas como que se asustan y luego como que entran y dice que vieron a 2 ángeles. Y como que ellas están ahí sorprendidas de que ha resucitado y luego se les aparece Jesús y les dice de la siguiente manera, pero Él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, pero id y decid a sus discípulos, y decid a sus discípulos. Y el texto que sigue es, y a Pedro. ¿Es que acaso Pedro no era discípulo? Hermano, me sorprende cómo la palabra pone acá. Vaya, díganle a los discípulos y a Pedro. ¿Sabes qué, hermano? Pedro ya no se sentía discípulo de Jesús porque le había negado. Pero el resucitado sabía que ese que le había negado, que ese que quizás ya no se sentía discípulo, le dice, vaya, díganle a mis discípulos y a Pedro que voy delante de ellos a Galilea y que allá les veré. Hermano, y Pedro pasa de una noche oscura y como que empieza a amanecer. Empezó a amanecer en la vida de Pedro, hermano, porque dice la Escritura que estas mujeres llegaron y le dijeron, el Maestro ha resucitado. Y sabe que, hermano, ni Pedro, ni Juan, ni los otros creyeron. Pero en Juan capítulo 20, verso 3 y el 6 dice que cuando Pedro escuchó que el Maestro había resucitado, hermano, él y Juan, el discípulo que Jesús amaba, dice que, hermano, que arrancaron a correr. Y dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Corre al encuentro de Jesús, porque quizás solamente tengas una oportunidad. Y cuando Pedro escuchó que Jesús había resucitado, hermano, esas noches oscuras se fueron. Porque ¿sabe qué dice la Escritura, hermano? Que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y nuestra predicación no serviría de nada, hermano. Pero cuando Pedro escucha que el Maestro había resucitado, él vio una oportunidad. Y él dijo, esa es mi oportunidad. Y dice que corrió. Hermano, yo no sé si yo me imagino a Pedro gordito y a Juan flaquito. Por eso Juan corrió más rápido. Pero cuando usted sigue leyendo la historia pasa algo extraordinario, hermano. Dice que Pedro iba corriendo y que Juan como que le corrió más ligero. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Que cuando llegan ahí al sepulcro, Juan como que se queda en la puerta y mira, como que a ver qué había adentro. Pero ¿sabe qué hace cuando llega Pedro? Él no mira, hermano, él va para adentro y se entró al sepulcro y empezó a mirar dónde estaba su Maestro y vio los lienzos con que lo habían envuelto, hermano, y ya no estaba el Maestro ahí, porque ya les había dicho, díganle a mis discípulos que voy adelante a ellos a Galilea. Pero para Pedro ya comenzaba a amanecer. Para Pedro ya como que su corazón comenzaba a tener esperanza nuevamente. Y dice que ahora estaban en Galilea, los discípulos reunidos, y Jesús se les aparece a los 10 discípulos.
porque ya no estaba Judas, que se había ahorcado. Hermano, pero ese día tampoco estaba Tomás. Y Jesús se le aparece ahí a los discípulos y les cuenta la tarea tan maravillosa que ahora tenían por delante y les encomienda la predicación. Hermano, pero muchas veces cuando tú has negado a Jesús y Jesús se aparece en público, tú estás por allá como rezagadito, como que tú necesitas un encuentro, pero no un encuentro público, sino un encuentro privado. Y ahora el que estaba pasando la noche oscura ya no era Pedro, era Tomás, porque luego llega Tomás y todos le dicen: hemos visto al Maestro, ha resucitado. Y Tomás dice: ¿qué? ¿Cuándo? No, yo no creo. Si yo no meto el dedo en la llaga, yo no creo. Hermano, y tú y yo muchas veces tampoco hemos creído a sus promesas. Tú y yo muchas veces tampoco hemos creído a lo que Él ha dicho de ti y ha dicho de mí. Y quizás muchas veces nosotros somos como Tomás, incrédulos. Y muchas veces le hemos dicho al Señor: Señor, hasta que yo no vea, yo no creo. Pero luego Jesús se les aparece a sus discípulos y ya estaba Tomás. Y luego le dice a Tomás: Tomás, ven, mete tu mano acá en mis huecos, acá en mis heridas, mete tu mano en mi costado para que desaparezca de ti esa noche oscura. Sigue diciendo la palabra, hermano, que dice: a Pedro ya le estaba amaneciendo, pero no había tenido un encuentro con el resucitado. Hermano, que la noche oscura o el día malo no te hagan olvidar el llamado que Dios te ha hecho. Que la noche oscura o el día malo no te hagan olvidar el llamado que Dios te había hecho. Hermano, sigue diciendo la historia en Juan capítulo 21, verso 3. Juan capítulo 21, verso 3. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron ¿qué? Nada, hermano. Yo no sé si usted se acuerda o usted ha leído cuando Jesús llamó a Pedro. ¿Sí se acuerdan? ¿Tienen en mente la historia? Yo se la voy a parafrasear un poquito para que usted pueda entender lo que el Señor estaba haciendo acá. Pedro, hermano, quería ir a su antigua vida nuevamente. Él dijo: esto como que no es lo mío. Pues yo ya con qué cara voy a predicar a Jesús y ya le negué. Vuelvo más bien a mi vida antigua, voy a ir a pescar. Y quizás sus discípulos, sus amigos, sus compañeros, sus hermanos de iglesia, para no dejarlo solo en ese momento que quizás de pronto estaba pasando, decidieron acompañarlo. Y dice que lo intentaron toda la noche y no pescaron nada, hermano. Pero cuando usted ve cuando Jesús llamó a Pedro, dice que Pedro estaba con Juan y estaban lavando las redes. Y Jesús se acercó a la orilla y les saludó y les dijo: ¿de quién es la barca? ¿Será que puedo predicar desde la barca acá a la multitud? Y la barca era la barca de Pedro, y Pedro le dice que suba a su barca. Jesús comparte un mensaje y luego Jesús le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro y echa la red. ¿Y sabe qué le dijo Pedro? Señor, lo hemos intentado toda la noche y no hemos pescado nada. Yo no sé si es que Pedro era un mal pescador, hermano. 2 veces que relata la escritura y no, nada, las 2 veces no había pescado nada en toda la noche. Pero ¿sabe qué, hermano? Me llama la atención. Y dice que en esa noche, Jesús le dice, Pedro le dice a Jesús: Señor, lo intenté toda la noche. Ya estaba lavando las redes, ya las redes están lavadas. Pero solamente porque usted me lo pide, yo voy a tirar la red. Y Pedro con su barca boga mar adentro.
y luego tira la red. Hermano, y cuando tira la red no la podían sacar de la gran cantidad de peces que habían atrapado, y a Pedro lo sobrecoge un temor, un espanto, y se tira de rodillas ante el Señor y le dice: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. ¿Y sabes qué le dice Jesús? Pedro, ven, te voy a hacer pescador de hombres. Tú vas a pescar, ya no vas a pescar más peces nunca más. Te voy a hacer un pescador de hombres. Y desde ese día Pedro empezó a conocer al Maestro y a ver grandes cosas con él. Pero a Pedro se le había olvidado el llamado. Y entonces resulta que también esa había sido una noche oscura y también había pescado toda la noche. Y Jesús se aparece en la playa y le dice: muchachos, ¿cómo van? Y desde por allá contesta: lo hemos intentado toda la noche y no hemos pescado nada. Y entonces Jesús les dice: tírenla a la derecha. Hermano, y los discípulos tiran la red a la derecha. Y dice la palabra que el discípulo que Jesús amaba, que se llamaba Juan, cuando tiraron la red y capturaron esa gran cantidad de peces, dice que Juan volteó y le dijo: Pedro, es Jesús. El que está en la orilla es Jesús. Hermano, ¿y sabe qué dice la palabra? Que Pedro se puso la ropa porque se la había quitado para trabajar, como que pescaba más cómodo sin camisa. Y dice que Pedro tomó su ropa, se vistió, se lanzó, hermano, y se fue nadando hasta la orilla. ¿Sabes por qué? Porque Jesús había provocado un encuentro con Pedro, y Pedro necesitaba un encuentro con Jesús, pero no con el Jesús de la cruz, hermano. Usted muchas veces se ha encontrado con Jesús en la cruz, y claro, hermano, todo cristiano se tiene que encontrar con el Jesús que murió en la cruz. Pero hermano, si tú quieres tener una vida de victoria, tú te tienes que encontrar con el Cristo resucitado. Y entonces Cristo viene y Pedro llega a la orilla y Jesús lo estaba esperando ahí con un desayuno, con un pescado, hermano, asado. Y luego los otros como que se demoraron porque estaba difícil traer la barca con los peces. Y llegan los otros discípulos, se reúnen ahí. Pero hermano, Jesús sacó un tiempo para hablar con Pedro. Había un asunto que arreglar, hermano. Cuando usted pasa una noche oscura, cuando usted tiene un día malo, hermano, y usted niega a Jesús, hay algo que arreglar. Y Pedro tenía algo que arreglar con Jesús, pero no lo pudo hacer ahí cuando estaban con la multitud. No lo pudo arreglar cuando estaban ahí con los otros discípulos, hermano. Hay cosas que Jesús quiere arreglar en tu vida, pero tienen que ser a solas. Por eso Jesús lo llama aparte y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Y Jesús vuelve y le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dice a Pedro por tercera vez, hermano, le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas de verdad? Hermano, dice que Pedro se entristeció. Pedro se entristeció y le dijo a Jesús: Jesús, quizás no te amo, quizás solamente te quiero. Pero ¿sabes qué le dijo Jesús? Apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño. Y lo que vino a hacer el Señor fue a restaurar la vida de Pedro, a ese que le había negado, a ese que había maldecido. Y cada vez que Jesús le preguntaba a Pedro que si le amaba, Jesús borraba una. Y Jesús le decía: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía: sí, Señor, te amo. Y Jesús borraba otra. Y cuando le dijo la tercera vez, aunque Pedro se entristeció, Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva.
un nuevo comienzo para ti. Hay un nuevo comienzo para ti en esta noche. Y yo quiero que tú te coloques sobre tus pies. Y yo quiero orar por tu vida. Y yo quiero que tú esta noche tengas un encuentro con el Cristo resucitado. Porque yo sé que tú lo necesitas. Porque yo sé que yo lo necesito. Señor, yo te doy muchas gracias en esta hora. Por darnos la oportunidad, Señor, en esta noche. Señor, quizás esta noche no estás ahí al borde de la playa, en el mar de Galilea. Quizás esta noche estás aquí en este altar, Señor, esperando a tener un encuentro con cada uno de mis hermanos, para tener un encuentro conmigo, Señor. Porque de seguro en mi corazón hay cosas que arreglar. Porque de seguro en mi vida hay cosas que tenemos que mejorar, cosas que alivianar, tenemos cosas que confesar. Señor, yo te doy muchas gracias. Dios no te trajo hasta aquí para que retrocedas. Dios te trajo esta noche para que tú conquistes la tierra prometida que Él ha provisto para ti. Y es verdad que en el mundo hay gigantes. Es verdad que en el mundo hay cosas difíciles. Pero Él te ha traído en esta noche a que poseas sus promesas. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hermano, ¿qué tal si usted canta ese coro en esta noche? Nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aún Dios nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Que el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Que el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Señor, yo te doy muchas gracias en esta hora, Señor. Y yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche. Señor, yo te doy muchas gracias por cada uno de ellos, Señor. Porque tu palabra dice que tú conoces nuestras noches oscuras, Señor. Padre, y dice tu palabra en el Salmo 41:1, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo le librará Jehová. Y el Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia, y yo te libraré, y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, y yo te libraré, y tú me honrarás. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche, por cada vida, Señor, aquí representada. Yo oro, Señor, para que tú te sigas encontrando cada día con mis hermanos, Señor, y que podamos estar a cuentas contigo, Señor. Padre, y que tú vuelvas, Señor, y renueves ese llamado que nos has hecho. Señor, y si tú o si nosotros no hemos hecho caso al llamado que tú nos has hecho, Señor, que nosotros podamos acercar a ti y que nosotros podamos confiar que mayor, Señor, es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Señor, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.